Hola, estimados estudiantes de octavo año básico. Soy el profesor de historia Nilton Velázquez. Bienvenidos a mi canal. Y el día de hoy les traigo una propuesta didáctica, pedagógica, para que realicen en el calor del hogar, junto a sus seres queridos, sus familiares. Pueden realizarla en conjunto, es bastante amable, sencilla. Así que, dicho esto, comenzamos. Ya miren. El tema que vamos a abordar hoy son las fuentes históricas. Y ustedes se preguntarán, profesor, ¿qué son las fuentes históricas? Bueno, esto lo hemos visto en algunas ocasiones en clases, pero no alcanzamos a darle mayor profundidad, así que uno de los objetivos es eso, que comprendamos de mejor manera de qué se trata este tema. Para aquello, voy a ir aquí a una página que me da una definición que a mí por lo menos me agradó bastante para dársela a conocer. Dice, las fuentes históricas constituyen la materia prima de la historia. Comprenden todos los documentos, testimonios u objetos que nos transmiten información significativa referente a los hechos que han tenido lugar específicamente en el pasado. O sea, una fuente histórica es un objeto o un testimonio, un documento que proviene desde el pasado, desde el origen, ¿ya? No es una interpretación del presente, sino que son elementos de un contexto histórico en el que existió esta fuente histórica, ¿ya? Y las fuentes históricas se dividen en fuentes primarias y secundarias, ¿ya? Entonces quiero que quede claro, las fuentes históricas son la materia prima para estudiar hitos históricos, contexto histórico, periodos de la historia, ¿ya? Sin estas fuentes nosotros no podemos acercarnos y aproximarnos a la verdad, ni a conocer, por ejemplo, una civilización, una cultura o las características de una década, sin estas fuentes históricas, ¿ya? Las necesitamos, ¿ya? Ahora tenemos las fuentes primarias y secundarias. Las fuentes primarias son las que fueron elaboradas en la época que nosotros estamos estudiando, ¿ya? O sobre la investigación que estamos haciendo. Y las fuentes secundarias son una interpretación, un elemento, un objeto que se hace desde el presente hacia el pasado, ¿ya? Ahora este profe igual lo encuentro un poco complicado. Bueno, le voy a dar un ejemplo clarito para que les quede clara la diferencia de cuál es entre una fuente primaria o secundaria. Miren, miren. La gente, bueno, los estudiantes de Corral, de La Guada, de nuestra comuna, esta imagen la conocen bastante porque eso es una imagen del Castillo San Sebastián de la Cruz, ya que queda en el centro de nuestra comuna y todos la hemos visitado alguna vez. Es un museo de sitio, ya. Este castillo se empezó a construir en el año 1645 y aún está presente, es parte de nuestro patrimonio local. Nosotros podemos ir ahí, podemos ir a conocer su historia, a hacer actividades recreativas, a conocer sobre cómo era su funcionamiento, cuánto pesaban estos castillos, cuál era el alcance de la bala, quiénes fueron los soldados que habitaban aquí, qué ocurrió el 3 y 4 de febrero de 1820. Podemos conocer mucho. Y es una fuente primaria, porque nosotros si quisiéramos investigar sobre la época del descubrimiento y conquista de Chile en el contexto de Corral, tenemos una fuente primaria como el castillo que proviene de esa época y por lo tanto es una fuente primaria, ¿ya? Porque proviene y es originaria del contexto histórico que nosotros estamos estudiando, ¿ya? No se hizo después de que ocurrió, se hizo y se construyó en el momento que nosotros estamos estudiando, ¿ya? En el contexto histórico en el que estamos abordando. Es una fuente primaria. Ahora, ¿qué es una fuente secundaria? Entonces tenemos aquí el Castillo San Sebastián de la Cruz. Eso quizás sería nuestro objeto de investigación. Y para eso tenemos una fuente primaria que es el mismo castillo como tal. Una fuente secundaria sería esta. Un video que está en YouTube que
hace mención a la reanimación histórica, ¿ya? Este es un video, a ver, yo conozco a estos personajes algunos, tiene que ser del año 2008, ya, por ahí, y es un video que le cuenta a las personas en parte porque la existencia de este castillo y cuáles fueron y cuál fue el desarrollo de la batalla del 4 de febrero de 1820, contexto en el cual se logra la independencia de la bahía de Corral y Valdivia, ¿ya? Y aquí lo tenemos. Es una batalla similar a la ocurrida el 3 y 4 de febrero de 1810, cuando el fuerte San Sebastián de la Cruz de Corral fue audazmente tomado por las fuerzas patriotas al mando de Lord Thomas Cochrane, derrotando así a las tropas realistas que protegían las fortificaciones en la cuenca de Valdivia, un proceso vital para la independencia. Como ustedes se dan cuenta, estamos hablando sobre el castillo de Corral y la toma a la perfección de Corral del año 1820, instaladas en la costa valdiviana, ¿cierto? Y que hoy se podemos dejarlo hasta aquí. Entonces, esta es una fuente secundaria porque nos explica y nos informa sobre qué ocurrió en el castillo de Corral el año 1820, pero es una fuente histórica que se hizo después de este periodo, por lo tanto es secundaria. Y la fuente primaria sería el mismo castillo como tal, ¿ya? Y todo lo originario de esa época, ¿ya? Espero que quede clara. Una fuente primaria entonces proviene del contexto histórico que estamos estudiando, por ejemplo las armas de aquella época, la vestimenta de aquella época, los cañones que son de esa época, la arquitectura. Esa es la fuente primaria, y la fuente secundaria son las interpretaciones que se hacen después del periodo del contexto histórico que estamos estudiando, ¿ya? Y muchos corraleños han pasado por aquí, pues muchos, incluyendo a su querido profesor. Pues mira, le voy a mostrar una fotografía. Yo también fui soldado del destacamento Cantabria, miren. A ver. Ahí estoy, pues, miren. Tenía cuánto, yo creo que 23, 24 años. Ahí está, ¿ves? Ahí estoy con un gran amigo que también fuimos juntos, ¿ves? Ese tiempo. Ahí voy de soldado, ¿eh? Me lo voy creyendo. Desde joven me gustó la historia y aquí conocí a muchos amigos y colegas que hoy el día de hoy somos profesionales, pero juntos trabajamos y nos imbuimos de el inmenso cariño que le tenemos a este trabajo, ¿ya? Ya, colega. Entonces, dicho esto, le voy a explicar lo que hay que hacer. Ya tenemos claro cuál es la diferencia entre fuentes, que son las fuentes históricas, y la diferencia entre primaria y secundaria. Vamos a clasificarla entonces. La clasificación ya la tenemos aquí. Vamos a clasificarla por el nombre, data, que son los años, el autor o civilización, el origen, si la fuente es primaria o secundaria, eso se refiere al origen, el tipo, si la fuente es escrita, ¿cierto? Iconográfica, que es visual, u oral, ¿ya? Esa es la clasificación de la naturaleza, escrita, iconográfica, oral. Y en algunas ocasiones puede ser más de una, ¿ya? Eso va a depender de la fuente. Y la temática es sobre qué nos ilustra o qué nos da a conocer esta fuente histórica. Puede ser de carácter religioso, político, económico, deportivo, musical, etcétera, ¿ya? Todas son válidas. Para esto ustedes van a ir al texto de estudio, ¿ya? Van a ir al texto de estudio en la página número 15, ¿ya? Pueden trabajar en la página número 15 y 21, ¿ya? Y yo tomé como ejemplo esta, que es la Escuela de Atenas. Esta va a ser mi fuente histórica. También aquí hay otras, que es una escultura lapidar de Buonarroti. También tenemos la Catedral de Florencia, y en la 21 me parece que está la Venus de... A ver. Sí, el nacimiento de Venus de Sandro Botticelli. Pueden escoger entre todas estas, ¿ya? Yo voy a les voy a dar un ejemplo con la Escuela de Atenas, ¿ya? Aquí tengo el ejemplo para octavo. Entonces voy acá y la clasificación la hago así: nombre, Escuela de Atenas; autor,
aquí está la información, Rafael de Sanzio, ¿ya? La Scuola di Atena, así lo pronunciaban los italianos, ¿ya? Porque este tipo era italiano. Y la data es los años en que se construyó esta pintura, este fresco, entre el año 1510 y 1511. La fuente es primaria porque estamos estudiando nosotros la Edad Moderna, el Renacimiento, y esta es una pintura que se realizó en aquella época, no después, por eso es primaria. La naturaleza, si es escrita, no lo es oral, tampoco, no es un video, no es una grabación ni nada. Iconográfica sí, porque es visual y es una pintura. Y la temática, no habla, bueno, la escuela de Atenas hace mención a que en la Edad Moderna se retoma todo el carácter greco-latino, el antropocentrismo, colocar al hombre como centro de la sociedad, y el renacer de la ciencia y de otras materias. Y aquí en esta pintura nosotros podemos ver a grandes exponentes de la filosofía como Platón, Aristóteles, Sócrates, Arquímedes, entre otros, y nos habla la temática entonces de filosofía y de ciencia, ¿ya? Esa es la clasificación, ustedes tienen que hacer la misma, ¿ya? Escoger otra fuente histórica de las páginas que yo le dije, que es la página 15 y 21, y hacen esta clasificación. La pueden hacer en su cuaderno, en un PowerPoint, en una hojita de blog, donde ustedes quieran. Nombre, autor, data, origen, naturaleza, temática. De esta forma nosotros clasificamos las fuentes en historia, ¿ya? Eso tenemos que hacer. Esa es la actividad 1. Y la actividad 2. La actividad 2 dice... este es el desafío que les planteo. Haz un video informativo de no más de 5 minutos sobre la fuente seleccionada, considerando los siguientes aspectos, ¿ya? Entonces, haces un video sobre la fuente que tú seleccionaste. Quiero que te vuelvas experto en detalle en la fuente que seleccionaste, averigües e investigues a fondo sobre el autor y la obra artística que tú seleccionaste, y me hagas un video de no más de 5 minutos, un video informativo, donde me cuentes a grandes rasgos de qué trata. Aquí te doy alguna pauta, voy a desaparecer un rito. Ya, entonces, para hacer este video informativo es importante que tú consideres esto u otros aspectos que también quieras considerar. El lugar donde fue elaborada, la fecha, bajo qué contexto histórico fue elaborada, a qué tendencia artística pertenecía el autor, un poco de la biografía del autor también sería importante, qué situación plantea la obra de arte, qué paisaje recrea, qué mensaje quiere transmitir. O sea, aquí vamos a interpretar y vamos a averiguar e investigar sobre esta pintura. Y así te volverás especialista y nunca lo olvidarás, ¿ya? Así que ese es el desafío, ¿ya? A la persona al estudiante que más considere yo que se destaca en esta actividad, voy a subirlo en mi próxima cápsula educativa, le voy a dar créditos y voy a mostrar cuál fue su trabajo, ¿ya? Así que eso, estimados alumnos de octavo, espero la actividad les haya quedado clara, que les parezca interesante. Así que si les gustó mi video, denle like y suscríbanse a mi canal, que me ayuda mucho. Eso, cuídense mucho, estamos en una situación donde hay que mantener todas las precauciones por la pandemia, así que a cuidarse, muchachos, ¿ya? Y a sus familias también. Eso, así que nos estamos viendo en el próximo vídeo. Eso, chao gente, adiós.